el asunto que se va a considerar. Miren ustedes, no se puede decir con precisión cuándo empezó, y subrayo la palabra, práctica. Práctica. Porque tenemos prácticas, hermanos. Tenemos prácticas. Y de alguna manera, esta es una práctica. El hecho de tener esta actividad en un día como este. Es una práctica. Les decía, no sabemos cuándo inició esta práctica. Que en su esencia es una práctica muy bonita, hermanos, muy interesante. Y digo que es bonita y es interesante por el carácter espiritual que tiene y que desgraciadamente, mis hermanos, se ha perdido de vista. Ya se ha diluido en la forma como algunos grupos religiosos están celebrando este hecho bíblico, 100% bíblico, pero que en nuestros días ha perdido su rumbo. Algunos les dan matiz religioso, teniendo escenificaciones, hermanos, que para mí resultan pues una burla. Una burla. Para mí es una burla lo que muchos están haciendo, hermano, burlándose de Cristo, creando ahí los personajes que María y los apóstoles y un escenario para una cosa, hermanos, tan espiritual. En ese sentido digo que está perdiendo su sentido, la raíz de esto. Y como si eso fuera poco, nos encontramos con millones y millones de personas que en estos días se encuentran, ¿en dónde, hermanos? De vacaciones. ¿Se fijan, hermanos? Este hecho tan espiritual se toma como pretexto para agasajar la carne. En ese sentido, hermanos, digo que está perdiendo su esencia. Y eso es lo que nosotros tratamos, hermanos, de subrayar, de concientizar. ¿Qué tiempos aquellos, mis hermanos? Los cultos de Semana Mayor, donde nos gozamos, donde Dios recibía la honra y la gloria, porque a través de la presentación del mensaje de salvación, precisamente en la famosa Semana Mayor, almas venían a los pies de Cristo. ¿Qué tiempos aquellos, hermanos? Que Dios nos perdone, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pues bien, volviendo al asunto de esta semana y particularmente del Viernes Santo. La Biblia, hermanos, abunda en mensaje en cuanto a esto. Y de esa abundancia que la palabra de Dios presenta en cuanto a esta situación de
el asunto que nos trata. Gracias. Gracias a Dios por ángeles que tiene, hermanos, para servir. Decía uno de los muchos pasajes, de los ricos pasajes, de los abundantes pasajes que tratan este asunto tan espiritual, quiero tomar un versículo del capítulo 53 de Isaías. Isaías 53:5. Quiero tomar tan solo el versículo 5 y solo una parte, hermanos, una parte de ese versículo 5. Esos primeros versículos de este Evangelio de Isaías está repleto, hermanos, de mensaje que tienen que ver con lo que estamos recordando este viernes, cuyo clímax está por suceder allí en la cruz a las 3 de la tarde. El título que vamos a usar es este: las llagas que curan. Las llagas que curan. Vamos en este momento a considerar, insisto, el siguiente asunto: las llagas que curan. Quizás parezca extraño este título. Sin embargo, las implicaciones que representa es sumamente importante y de gran relevancia en la vida de las personas que han existido, que existen y que existirán, lo cual implica en su vida y en la mía. Así que dispongámonos a considerar las llagas que curan, tomando como base lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y el versículo 5, donde leemos lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En un país oriental, en tiempos muy remotos, existía una ley bastante severa, la cual consistía en lo siguiente: a los ladrones, como castigo, se les quemaban los dedos de la mano públicamente. ¿Eso decía esa ley? ¿Robaste? Bueno, ese era el castigo. Quemarles los dedos de la mano públicamente. El castigo se aplicaba de la siguiente manera: en un recipiente metálico se calentaba aceite, y cuando estaba en su más alta temperatura,
los dedos del ladrón eran introducidos en el aceite. Como podemos suponer, el dolor que experimentaba la persona era sumamente intenso y casi siempre la persona se desvanecía. Quien recibía este castigo prácticamente quedaba imposibilitado por toda la vida para usar sus manos. Resulta que un joven de 17 años de edad, que había sido criado por su abuelo, ya que sus padres habían fallecido, aconteció lo siguiente. Este joven vivía una vida desordenada moralmente, dedicada a hacer lo malo. Un día cometió un robo y fue descubierto. Las autoridades se preparaban para aplicarle el castigo y fijaron la fecha en que se iba a aplicar el castigo. Justo cuando se iba a aplicar el castigo, el abuelo se presentó ante el juez y le dijo que estaba dispuesto a ocupar el lugar del nieto. El juez consultó con el tribunal. Este deliberó. Había opiniones en favor y en contra. Finalmente, llegaron al acuerdo de que el abuelo sustituyera al nieto y la pena se aplicó al abuelo. A partir de aquel momento, la vida de aquel joven cambió completamente para bien. Dejó para siempre la vida disipada y desordenada que vivía. Cuando alguien o algunos le preguntaban cómo es que había logrado cambiar de manera radical su vida, su respuesta era la siguiente: al ver las llagas en las manos de mi abuelo y recordar el dolor que sufrió a causa de esas llagas, me impulsó a dejar la vida antigua y ser una nueva persona. Qué impresionante fue esto. Las llagas en las manos del abuelo habían cambiado y curado moralmente a aquel joven. Mis hermanos, miren ustedes, ahí en la Biblia, precisamente, leemos ahí en la cita de Isaías 53:5. Leemos de las llagas de un hombre. Sí, las llagas de un hombre que curan los pecados de las personas en cualquiera de sus manifestaciones. Ese hombre es Cristo, de quien la Biblia dice que vino a buscar, vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Y suena muy fácil y muy sencillo. Ah, sí, vino a esta tierra a buscar. Pero hermanos, lo que implicó ese venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, las llagas de Cristo
nos curan de nuestros pecados. Ahora bien, ¿a cuáles llagas de Cristo se refiere la Biblia? Yo sé que están haciendo memoria. ¿A cuáles llagas de Cristo se refiere la Biblia? Las llagas a las cuales se refiere la Biblia es a las llagas de su cabeza, provocadas por la corona de espinas que le colocaron, las llagas de sus manos y pies, las cuales provocaron los clavos con los cuales lo fijaron en la cruz. Además, la llaga de su costado, sí, la llaga de su costado, la que fue provocada por la lanza con la que fue herido en el costado y que penetró hasta el corazón. Pero además están las llagas de su espalda, las cuales fueron provocadas por los crueles y salvajes azotes que los soldados le causaron. Todo lo cual le provocó un horrendo e indescriptible dolor. ¿Pueden ver allí en su imaginación? A estas llagas son a las cuales el apóstol Tomás hace referencia cuando dijo estas palabras, que ustedes las saben, las sabemos. Si viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Y esas, mis hermanos, son esas llagas a las cuales precisamente se refiere el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. ¿Cómo dijimos que se llamaba este tema, hermanos? Las llagas que curan, precisamente. Veamos ahora de cuáles enfermedades nos curan las llagas de Cristo. ¿De cuáles? El profeta Isaías, de manera sencilla y clara, nos dice de cuál mal nos curan las llagas de Cristo. Allí en ese versículo, hermanos, allí está indicando el profeta Isaías, donde tiene en efecto de curación las llagas de Cristo. Allí se está mencionando cuál es esa enfermedad terrible de la que Él nos cura. Esa enfermedad se llama rebelión. Rebelión, esa es la enfermedad, hermanos, de la cual nos curan
las llagas de Cristo. También esa enfermedad es conocida con el nombre de pecado. Sí, rebelión, pecado, lo cual es la raíz de todos nuestros males físicos, mentales, morales, sociales y espirituales. Sí, tienen su origen en ese mal llamado rebelión. Cuando leemos y ya lo hemos leído tantas veces que ya se le perdió el significado. Pero cuando leemos allí el capítulo 3, mis hermanos, de Génesis, en sus primeros versículos, allí encontramos el inicio o la historia o el relato de la introducción de ese problema llamado rebelión. Sí, aunque nos parezca increíble e impensable, la causa de todas nuestras desdichas es la rebelión en contra de Dios. Este hecho no lo hemos querido aceptar los seres humanos por soberbia, orgullo, altivez, actitudes que son engendro, mis hermanos, engendro de Satanás. Y en lugar de asumir una actitud de humildad, docilidad y mansedumbre, dejamos que la soberbia, el orgullo y la altivez domine nuestra vida. ¿Por qué hay problema, hermanos, en la familia? Porque yo como esposo doy lugar a la soberbia, doy lugar al orgullo, doy lugar a la altivez. ¿Y usted como esposa? ¿No da lugar a estas cosas, hermano, hermana? Soberbia, orgullo, altivez. Y ahí empieza a surgir las chispas. ¿Quién es más soberbio? ¿Quién es más orgulloso? ¿Quién es más altivo? Aquí nada más mis, ya saben, ¿verdad? ¿O no es cierto? ¿A poco no, hermanos? O discúlpenme, estoy hiriendo sus oídos al decir estas cosas. Sí, hermanos, la rebelión en contra de Dios significa levantarse en contra de su autoridad, oponerse a ser controlado por Él. Este espíritu de rebelión lo tenemos registrado en el capítulo 3 del libro de Génesis. Allí está registrada fielmente la historia sobre cómo el hombre se rebeló contra Dios y al hacerlo dio inicio a su tragedia.
Y usted y yo, como descendientes de ese primer hombre, de esa primera mujer, heredamos su tendencia. Sí, su tendencia hacia la soberbia, hacia el orgullo, hacia la altivez. Y ahí empezó la tragedia, hermanos. Habiendo considerado de qué enfermedad nos curan las llagas de Cristo, veamos ahora cómo nos curan las llagas de Cristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo curan las llagas de Cristo, hermano? Ahí está. Ahí está en el Calvario, hermanos. Ya ustedes recuerdan, leímos Isaías a partir del versículo 1 hasta el 7, no leímos el resto. Pero ahí se está describiendo de manera muy clara, de manera muy precisa. ¿Por qué? ¿Por qué las llagas de Cristo tienen el poder para curar, hermanos? Miren, vamos a regresar a este pasaje, al versículo 3. Dice allí, despreciado. ¿Usted ha sufrido desprecio? Es probable que todos nosotros en alguna ocasión lo hayamos experimentado. Pero ¿qué le podemos decir a él en cuanto al desprecio? Dice ahí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han leído. La gente cuando iba cruzando frente a la cruz, volteaban y lo veían ahí agonizando y me daban la cabeza, ¿no? Pobre, ¿qué habrá hecho? ¿Cuántas maldades habrá hecho? Miren, está sufriendo las consecuencias de su maldad. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ay, ¿qué maldades habrá hecho para que Dios permita que le suceda todo eso? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Todo ese mundo de dolor que se vino, de sufrimiento, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fíjense hermanos, escuchen eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo? ¿Cómo nos curan las llagas de Cristo, hermanos? Dios le dijo a Adán, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo colocó en el jardín del Edén? Un lugar perfecto. ¿Se acuerdan? Mira, Adán, aquí está. Disfruta eso. Ah, pero déjame decirte algo. Solo te voy a señalar una prohibición. ¿Y cuál fue la prohibición? ¿Recuerdan? De todo árbol podrás comer. Solo de este no. Hermanos, hermanos. De todo esto puedes comer. Todo esto es para ti, para que lo goces, lo disfrutes, para que tengas una vida plena. Nada más este no. Este no. Ah, porque déjame decirte, el día, el día que de él comas, ¿cómo? Ciertamente morirás. Así tan sencillo, hermanos, tan claro. El día que de él comas, ciertamente morirás. Recordemos, hermanos, recordemos, Dios no hizo al hombre para que muriera. Eso no estaba en los planes de Dios, que el hombre muriera. Ahora bien, ¿qué pasó, hermanos? El hombre se rebeló. Y dice Isaías, nuestras rebeliones. Adán y Eva se rebelaron, hermanos. Y sucedió lo que tenía que suceder. Ese día morirás. Y ese día, mis hermanos, Adán y Eva empezaron a morir. Empezaron a morir físicamente. Empezaron a morir espiritualmente. Espiritualmente sea la separación de Dios. Acuérdense, los echó fuera del huerto. Y empezó a obrar la muerte eterna, que es la muerte que está relacionada con ser separado de Dios por toda la eternidad en el infierno. La muerte espiritual, hermanos, vamos a decir, es temporal. Mientras haya vida física, ahí estamos muertos espiritualmente. Y ahí está la palabra de Dios llena de mensajes que nos dicen de esto. Estábamos muertos espiritualmente. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dijo Dios? Ah, ya pecó el hombre. Bueno, pues lo voy a perdonar. ¿Así fue, hermanos? ¿Lo voy a perdonar? Ese perdón, hermanos, fue lo que costó, lo que provocó las llagas que curan, las llagas de Cristo.
Todo lo que Él experimentó en la cruz, hermanos, es el resultado. Ahí está donde Él pagó. Ahí está donde Él cubrió. Ahí está el sentido de por qué la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está, hermanos, la clave. Por eso las llagas de Cristo pueden curar, porque Él pagó nuestra salvación. Por eso usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya no estamos muertos espiritualmente. El proceso de muerte física va a seguir, hermanos. Va a seguir. Pero ya sabemos que cuando llegue ese proceso de muerte física, para nosotros los cristianos va a ser un momento de transición. Dejar esta vida física, esta vida material y pasar, hermanos, a la vida eterna. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos. Y yo pienso, yo creo que recordar eso merece la seriedad, merece respeto. Pero cuando veo lo que mucha gente hace, hermanos, recordando supuestamente en el nombre de la Semana Mayor, hermanos, yo espero, hermanos, que de veras, estos días, como deberían de ser todos los días, sean de consagración, de entrega a nuestro Señor. Porque el hermanos, la vida, dice un canto, se va como el viento. Y yo sé que algunos de ustedes saben lo que implica que la vida se va como el viento. A algunos nos ha durado un poquito más, pero eso no quiere decir que es para siempre, hermanos. Pero usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que sus llagas nos han curado del pecado, de la rebelión que merecíamos a causa de nuestros pecados, pero que Cristo los pagó en la cruz. Así que, hermanos, vamos a tratar de concientizarnos y de no tomar tan a la ligera la vida cristiana. Y en esta época en que recordamos de manera particular lo que Cristo hizo en la cruz, estemos más sensibles. Tratemos de esforzarnos por vivir una vida espiritual, mis hermanos, una vida que sea espiritual, una vida que sea consagrada, una vida de santidad. Hermanos, hay personas que esto les suena, les aburre. Santidad, consagración, espiritualidad. No, hay que gozar la vida. Hermanos, hay que gozarla, pero en Cristo. Porque Cristo no quiere que vivamos vidas amargadas. Él nos da la verdadera felicidad en toda su plenitud. Así que, hermanos, dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Oigan eso, el castigo de nuestra paz. Eso fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, el futuro que le espera
no es nada, nada alentador. Y vamos a orar, hermanos. Y especialmente yo invito a quien no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que piense por qué murió Cristo en la cruz. Porque Él quiere que tengamos vida eterna en los cielos. Y por eso murió en la cruz, para pagar lo que impedía que fuéramos al cielo, nuestros pecados. Él los curó con sus llagas en la cruz. Oremos. Padre, ayúdanos para ser más conscientes y a la vez más sensibles a las verdades espirituales, y que estos días que se supone son de recogimiento espiritual, en verdad sean eso, días de recogimiento espiritual, en los cuales recordamos lo que tú hiciste en la persona de Cristo para que fuera posible el que tuviéramos la bendición, la dicha, el disfrute de la vida eterna, cuyo precio fue las heridas de Cristo. Padre, en tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Bien, hermanos, voy a invitarlos a que estemos en nuestros pies para entonar un canto, Vida Abundante. Vamos a ser despedidos con una oración, no sin antes invitarlos para el culto del próximo domingo a las 11:30. Vamos a estar aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a
ser despedidos con una oración. Padre, agradecemos tu amor, tu misericordia, ese amor, Señor, que tuvo tu Hijo Jesucristo para cargar con nuestros pecados, Señor, para cargar con nuestras enfermedades, con nuestras culpas. Gracias, Padre, por ese amor y misericordia. Y, Señor, nos ponemos en tus manos lo que resta de esta semana, Señor, y tenemos el plan, Señor, de estar aquí nuevamente el próximo domingo, Señor, para celebrar ese culto, Señor, también que tenemos preparado para darte honor y gloria, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que nos acompañes como siempre lo haces, Señor, y que podamos cada uno de nosotros buscar la manera de agradarte en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que la salida es